En el año 2003, el diario regional con sede en Bahía Blanca, la nueva provincia de Argentina, publica una editorial refiriéndose al recorrido por la ciudad realizado por Enrique Mallea, presunto nombre, en homenaje a su tío Eduardo Alberto Mallea, escritor diplomático argentino nacido el 14 de agosto de 1903 en Bahía Blanca y fallecido en 1982. Pero como podemos ver, el autor del cuento de hoy no puede ser el sobrino de Eduardo, porque las cuentas no nos dan. Estas son los únicos registros encontrados sobre el autor Enrique Mallea, por lo que deducimos que este podría ser un seudónimo de Eduardo, Borges o Petit de Murato, o en su defecto un error de tipografía, lo que provocaría, sin canales como este, que el cuento se perdiera en la historia como un cuento apócrifo, enigmático, surgido de los márgenes del periodismo sensacionalista y la intelectualidad porteña, en lugar de situarlo en el corazón de una Argentina que aún no había dicho todo lo que guardaba en silencio sobre sus dictaduras militares y el servicio militar obligatorio. Hoy, en la voz de Daniel Urrutia, escucharemos Ya estaba muerto de, presuntamente, Enrique Mallea. Hola, hola, muy buenos libros para todos nuestros seguidores. Bienvenidos a una entrega más de Cuentos para leer los sábados. En esta oportunidad vamos a leer un cuento que se llama Ya estaba muerto de Enrique Mallea. El cuento dice de esta manera. Era tan estúpido que, en realidad, cuesta creer que fuera él quien formuló la amenaza. Juan Esterbe aseguró que fue él. Cuando entramos en la cantina del regimiento, estaba, como siempre, apoyado en el mostrador, de espaldas a él, con un cigarrillo en la boca, un cigarrillo que solo lo retiraba de sus labios para escupir. Esterbe le dijo que el sargento Bloche lo buscaba. ¿Para qué? Creo que hay fajina en la cuadra. No se movió, permaneció parado allí, mirando al patio lleno de sol por la estrecha puerta de la cantina. Nosotros lo observábamos mientras comíamos unos sándwiches sentados en la mesa. Oímos que dijo, en voz baja sin mirarnos, que busque a otro, sin sacar sus manos de los bolsillos, moviendo apenas el cigarrillo que caía de sus labios descoloridos. Nosotros lo mirábamos y esperábamos ver en la puerta estrecha la figura de Bloche, el sargento. Esperábamos ver el gesto que haría Vallartes cuando viera a Bloche que lo buscaba desde hacía 3 horas. El gesto de su cara alargada, pálida y como fofa, y el extraño fulgor que aparecía en sus ojos verdes, inexpresivos, ojos de pescado. La voz de Bloche se oyó de pronto cercana, gritaba ya antes de entrar. Oímos que decía casi a gritos, pedazos de brutos, ¿cuántas veces será necesario decir que? Nos paramos. Yo tiré una moneda sobre el mostrador, precipitadamente. Mi compañero, Lillo también. No era prudente quedarse. Cuando Bloch andaba con la mala, no era prudente salirle al paso. Apareció en la puerta, tapaba el patio lleno de sol cálido de invierno. Su figura enorme, voluminosa, su rostro cetrino, en el que había unos bigotes renegridos, recortados a la americana, sus oscuros y pequeños ojos como dos botones, sus manos enormes, su gorra medio ladeada. ¿No está aquí? Empezó a gritar, pero al ver a Vallartes se calló. ¡Ah! Exclamó, y avanzó con una mirada maligna un trecho, hasta quedar cerca de Vallartes. ¿No le han dicho a usted que lo buscaba? No, mi sargento, dijo este. Entre el no y mi sargento siempre hacía Vallartes una pausa que exasperaba a Bloche. Había tirado el cigarrillo y adoptaba la posición de firme. La mirada de sus ojos se enfrentaba con la dura mirada, burlona, colérica de Bloche. ¿Dónde ha estado usted? Aquí, mi sargento, aquí y en la cuadra. Bloche lo miró sin decir palabra. Un largo rato lo miró sin decir palabra. Al fin, un tono desacostumbrado dejó caer lentamente. Dígame, ¿usted es imbécil o se hace el imbécil? Parecía cansado. La pregunta pareció sorprender a Vallartes. Sus ojos de pescado parecieron animarse. Todo su rostro dio en ese instante la impresión de querer asirse a algo. La voz de Bloche gritó feroz. ¿Usted es imbécil o se hace el imbécil? Conteste. No soy imbécil. Siguió un silencio. El cantinero miraba atentamente a Bloche y a Vallartes atrás del mostrador. El grito de Bloche le había sorprendido cuando colocaba un corcho en la botella.
y allí estaba con una mano empujando el corcho levemente y con la otra agarrando el cuerpo de la botella y mirando alternativamente, con sus grandes ojos italianos, a Bloche y a Vallartes. A la cuadra, rápido, a la carrera, ordenó Bloche. Vallartes salió corriendo. Bloche lo siguió con la vista, apretando los dientes, rojo de furor. Se quedó un instante mirando hacia afuera por la estrecha puerta por donde había salido rotando Vallartes. Luego volvióse al mostrador. Lillo y yo aprovechamos para salir sin ser vistos. Vimos a Vallartes a lo lejos, que llegaba a la cuadra a paso lento, las manos caídas a lo largo, la cabeza ladeada. Al anochecer, cuando volvimos a la cantina, el cantinero nos dijo que Bloche había pasado a la trastienda, había pedido una caña doble y que había dicho: yo descubriré si es imbécil o se hace el imbécil. A mí no me va a... Estábamos detrás del segundo pabellón, sentados en el suelo, en la sombra, luego del rancho. Frente nuestro se extendía el amplio campo de ejercicios. Puede que fuera aquella tarde muy hermosa, pero pensarlo solamente nos causaba disgusto. Era en verdad odioso ese campo ahora. Toda la mañana Bloche nos había tenido en él, de aquí para allá, practicando cuanta formación imaginable, hasta que nuestras piernas no pudieron más, hasta que mirábamos el suelo como el último fin de la vida, el único objeto de la existencia. No sirve, gritaba, no sirve, otra vez. Hay que poner decisión, energía, voluntad. Digo que es verdad, habló Esterbe. Esterbe era compañero de cama de Vallartes, dormía en la de abajo y muchas veces le oímos gritar a Vallartes, que se daba vueltas tratando de acomodar su cuerpo largo y flaco en la cama superior, que no moviera las camas y lo dejara dormir. Digo que es verdad, ya verán ustedes si no lo mata. Dijo que no puede decir cuándo, pero el día menos pensado lo mata. Continuamos hablando, unos echados, otros sentados en el suelo. Algunos dijeron que Vallartes era incapaz de matar una mosca. Con esa cara de imbécil dijeron: ¿a quién mata ese? Él dijo que matará a Bloche, insistió Esterbe. Me lo ha dicho ya 2 veces. Anoche cuando Bloche pasó revista a las camas y todos dormíamos o simulábamos dormir, Vallartes, cuando él pasó, dijo: no vivirás mucho, cara de bruto. Más bien dicho, ya estás muerto. Amenazas, dijo uno. Se habla, pero nadie hace nada. Vallartes dijo que lo hará, volvió a hablar Esterbe. Yo daría 10 años de mi vida por verlo con una pata rota, declaró el pibe Reynol, estirando sus piernas y uniendo sus manos por detrás de la cabeza, gozando plenamente el descanso. Yo por verlo muerto, explicó otro. Vallartes apareció a lo lejos, venía atravesando el campo de ejercicios bajo el sol con paso lento, desganado, su cabeza metida en los hombros, un poco inclinado el cuerpo. Cuando vimos que se dirigía hacia el detal, le chistamos. Él se acercó. ¿Qué hay?, dijo, y casi enseguida: ¿quién tiene un cigarrillo? Dicen que piensas matar a Bloche, lo interrogó uno. Él no respondió, se dio vuelta y siguió caminando. Varios le gritaron. Entonces volvió. ¿Qué hay? ¿Es verdad que piensas matar a Bloche? Él se sentó en el suelo, de espaldas al campo. Sí, dijo. Pueden ir a decírselo, no me importa que lo sepa. Uno de estos días lo mataré. Algunos sonrieron, algunos insultaron a Bloche. Todavía otros hicieron más preguntas a Vallartes, que éste respondió con monosílabos. Pero a pesar de las sonrisas y los dichos, algo nos impresionó a todos vívidamente. Era el gusto de Vallartes, su palabra fría y tranquila, su inquietante estupidez y la idea remota de la muerte que luchó solo un instante en nosotros con la visión de aquella tarde de junio llena de sol, que debía ser mucho más hermosa aún fuera del cuartel. Días después de todo aquello se disipó, soportábamos a Bloche con una fatalidad, cada vez más exigente, cada vez más excesivo en sus gestos y ademanes, gritando siempre. Bloche se dirigía a veces a nosotros con una mirada que helaba la sangre, acompañada por palabras parecidas a estas. Usted cree que saldrá el domingo, ¿verdad? Vaya a anotarse al detal. La más leve infracción era la causa. Un botón no reluciente, el cabello un poco más largo de lo que él permitía,
no responder con prontitud, no movernos con la energía y decisión que no sé dónde diablos quería él que sacáramos. Lo mirábamos y nos acordábamos de la amenaza de Vallartes, pero sin ninguna fe en ella. Poco después de aquella tarde que Bloche interrumpió la instrucción y fue derecho hasta donde Vallartes y le gritó que era un inservible, que por él la compañía no marchaba como debía y que Vallartes tuvo que echar a correr 1 y 1000 veces a la carrera, yendo y volviendo hasta el paredón lejano del ferrocarril donde terminaba el campo, hasta caer extenuado en tierra. Cuando vimos la mirada que le dirigió desde el suelo a Bloche, cuando éste se le acercó para gritarle más aún, todos recordamos la amenaza, y hubo más de uno que miró desde entonces a Bloche, que se iba rumbo a los pabellones, luego de haber dado orden de romper filas de una manera extraña, como si fuera un ser que, de pronto, por una circunstancia que no era posible precisar bien entonces, pedía ser mirado como no se mira habitualmente a otro ser en la vida. A la noche vimos a Sterbe junto a la caballeriza conversar largo rato con Vallartes. Vallartes estaba de espaldas, fumaba y escupía. Tenía el rostro vuelto apenas hacia Sterbe, en actitud de quien va a seguir su camino. De su mano derecha colgaba un balde. Luego entró a la caballeriza y Sterbe regresó a los pabellones. Es necesario hacer algo, dijo. Yo he tratado de convencerlo, que aguante o que se queje, pero no quiere saber nada. Dice que lo matará, que ya no le preocupa Bloche porque lo matará, que podrá hacer de él todo lo que quiera. Total, dijo, ya es un hombre muerto. Depende del día que a mí me dé la gana abrirle la cabeza. No tengo ningún apuro en matar a una cara de bruto como ese. Le expliqué que lo condenarían, continuó Sterbe, que se pudriría en la cárcel. Le hice ver su juventud y su familia perdidas. ¿De eso hablan cuando están recién junto a la caballeriza?, preguntó el pelirrojo Santos. De eso, y anoche me pidió que le escribiera una carta para su hermana. Me tuvo 2 horas poniendo y borrando cosas en el papel. En definitiva, no sé qué es lo que quería poner en la carta. Me dijo que le pusiera que él estaba bien, que hacía aquí en la capital menos frío que allá en su provincia, que desde hacía tiempo no le dolían el pecho y los pies, y que le mandara a decir cómo estaba una yegua de no sé qué nombre que tenía en su chacra. Ya ves, le dije, suponte lo que sufriría tu hermana si tú, por ese bruto de Bloche, llegas a perderte. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra?, me interrumpió. ¿Qué tiene que ver que yo le abra la cabeza a Bloche con mi hermana? Es más imbécil que un loco, añadió Sterbe. No hay cómo convencerlo. Quizá fuera bueno hacer algo. ¿Para qué?, dijo uno. ¿Para qué?, dijo otro. Son solo amenazas. Pero en todos se leyó el odio a Bloche, el secreto deseo de que desapareciera. Solo Barcos osó declarar: estamos esperando que Vallartes haga lo que todos deseamos que ocurra. Lo veremos perder y nada haremos para salvarlo. Somos una caterva de cobardes y desalmados. Eso, dijo Sterbe, eso. Era ya voz corriente en el cuartel que el día del desfile ocurriría algo. Vallartes había dicho: la primera mirada que me dirija hoy, lo mato. Quizás no podrá matarlo, así, en frío, y necesitaba un pretexto. Algunos dijeron, antes de la formación, que Vallartes había cargado su Mauser con balas de guerra. Se habló de avisar a Bloche y a otros suboficiales, pero nadie hizo nada. Todos los años aparece uno como este que amenaza matar a todo el mundo y nunca ocurre nada, declaró tranquilamente un hombre en la cantina. Y cuando cerca del mediodía Bloche apareció para ponerse al frente de la compañía, todos lo miramos. Su uniforme de gala le daba cierto aspecto marcial. Él mismo parecía contento. Había en su rostro un signo de alegría jovial. Muchachos, dijo. Era la primera vez que nos decía muchachos, y confieso que nos pareció entonces simpático. A ver cómo desfilan hoy, dijo. Hay que hacer quedar bien al regimiento y tiene que quedar bien la compañía. Ya en la calle, en la imposibilidad de darnos vuelta para observar a Vallartes, los últimos de la compañía con los que él marchaba nos transmitían las novedades. Supimos que Vallartes marchaba tranquilo atrás, Bloche adelante, junto a la primera línea de la compañía. No había posibilidad, pues, por el momento, de que sus miradas se encontraran.
por una parte, el gentío que llenaba las aceras y la incitante música de la banda nos hicieron olvidar casi enteramente la tragedia posible. Cuando regresamos, casi al anochecer ya, Vallartes declaró, lindo paseo, y empezó a sacarse el correaje. Nadie se atrevió a preguntarle por Bloche. No advirtió él que lo observábamos y que vigilábamos su Mauser. Pero él se fue hasta la caballeriza, y allí entró, y algunos lo siguieron. Querían cerciorarse si estaba o no cargado con balas de guerra, pero nadie pudo ver nada. Entonces él volvió, se puso como todos nosotros a limpiar el arma, alzándola a veces hasta su boca para echarle aliento, y frotar después sobre ella para mirarse en su caño como un espejo. Bloche estaba delante de él, fiera, iracundo. ¿Qué dijo? Gritaba. ¿Qué dijo? Repita lo que dijo. Vallartes no se movía, miraba a Bloche con una mirada extraña, llena de calma, como indiferente. Era, pobre hombre, lo que él había murmurado en voz baja cuando Bloche empezó a gritarle. Nosotros lo supimos después, pero Bloche quería saberlo ahora, y volvió a avanzar hacia Vallartes amenazante. Diríase que iba a golpearlo. Todo esto sucedía un 13 de junio, un 13 de junio en el cual una llovizna implacable envolvía con un manto gris las largas y mudas filas de soldados, el cercano campo de ejercicios y todas las cosas del cuartel. La llegada del capitán puso fin al incidente. Al ver al oficial Bloche, fue hacia él y comenzó a hablarle. Era evidente que hablaba de Vallartes porque el capitán miró a este una y otra vez. A la noche supimos que Vallartes estaba en el calabozo, que estaría allí por una semana. Vamos a ver a Vallartes, dijo Santos. El calabozo se pone muy bien de noche. Retiraos, plebe, nos amenazó Cape, que estaba de centinel. El señor Vallartes no está visible esta noche. Solo pudimos ver a Vallartes de lejos, paseando dentro del estrecho calabozo iluminado, las manos en los bolsillos. Parecía aislado y retirado para siempre de la vida y de todo. Debí matarlo el día del desfile, nos dijo Cape, que había dicho él. Pero ¿cómo iba a andar pensando uno en matar a un cara de bruto con un día tan lindo y las sonrisas de esas muchachas que nos miraban y aplaudían desde las veredas? Pero debí matarlo. Él debía darse cuenta de que es un pobre hombre. En verdad, Bloche ya era un hombre muerto. Como tal, lo mirábamos. Alguien debió llevarle el cuento de que Vallartes había decidido matarlo. Cuando se lo dijeron, Bloche se rió. Se rió mucho, estruendosamente. Fue en la trastienda de la cantina donde él se reunía a tomar con otros suboficiales que él lo supo. Pero de pronto se quedó serio y no rió más. Bajó su vaso y se quedó mirando a un punto fijamente. Quizá vio delante de él los ojos inexpresivos y sin profundidad de Vallartes, sus ojos inexplicables de pescado, su cuerpo alto, cargado de espaldas, y aquellas palabras dichas entre dientes que él alcanzó a oír. Pobre hombre. Después vino aquella larga conversación de Bloche con Vallartes en el campo de ejercicios, cerca de la infinita pared que daba a la calle. Usted sabe, yo no tengo nada de particular con usted. Todos ustedes son iguales. Piensan que uno aquí está para molestarlos y amargarles la vida. Ustedes son siempre aquí los angelitos, los que no hacen nada. Uno se mata aquí por enseñarles a hacerse hombres. Yo quiero sacar una compañía que sea un ejemplo. Eso quiero yo. Pero usted es el único que no quiere. Como le diré, cooperar, ¿me entiende? Usted hace las cosas mal por gusto. No quiere hacer las cosas. Eso. ¿Y por qué? Vamos a ver. ¿Por qué? Creo que usted no es un hombre imbécil. Entonces, ¿por qué? Vallartes no contestó. No dijo una palabra durante el largo tiempo que habló Bloche, precipitadamente, tropezando con las palabras y deteniéndose para buscar aquellas que tradujeran su pensamiento exacto. Era la primera vez que hacía aquello sin duda. La primera vez que debía pesar las palabras. Inútilmente trató de hacer hablar a Vallartes, pero Vallartes permaneció mudo. Solo sus ojos, extraños y como vacíos, permanecieron fijos en Bloche. Siempre fijos en Bloche. Pero el obstinado silencio de Vallartes debió intranquilizarlo, debió enfurecerlo, llevarlo fuera de sí otra vez. Ya lo sabe usted, terminó con voz en la cual ya asomaba el grito. O anda usted derecho como todos los demás, o va a acabar mal. Ya he hablado bastante.
Bien pronto, por todo el cuartel corrió la noticia. Las más extrañas versiones se tejieron en aquella larga conversación que tuvieron Vallartes y Bloche en el campo. Bloche le tiene miedo, se dijo. Vallartes no dijo una palabra a nadie, salvo a Sterbe. Sterbe era el único que lo hacía hablar, y lo conseguía, casi siempre de mala manera. Eres un imbécil, le decía. Acabarán contigo nada más porque eres un imbécil. ¿Qué más quieres que él haya dese- descendido a hablarte como amigo? ¿Supones acaso que vendrá el jefe del regimiento a pedirte perdón? Pero Vallartes no había respondido nada, y mientras arreglaba su cama y echaba luego candado a su cajón, del que siempre le robaban cosas, había dicho: creo que fue eso lo que me dijo. A lo mejor no fue eso. De cualquier modo, lo mataré. Es difícil explicar la extraña impresión que nos causaba entonces Bloche. Gritaba, daba órdenes con su voz fuerte, ruda, se erguía ante nosotros amenazante, siempre excesivo. Pero todos aquellos gestos suyos, aquellas órdenes, su misma presencia se nos antojaba algo falso y vano, como un fuego de artificio que se eleva, brilla solo un instante en el nocturno cielo y luego se apaga, como un muñeco que se le ha dado cuerda para hacer todas estas cosas y de quien se espera que cese de pronto de gesticular. Lo mirábamos como algo que no es ya de este mundo, ya irremisiblemente condenado, y su figura y la de Vallartes ponía en nosotros una secreta angustia. El día que, el día que Vallartes lo mate, habrá que hacerle un cajón de medida, dijo el pibe Reynol. Es difícil que quepa con todo su cuerpo en un cajón común. Íbamos un grupo camino de los pabellones para acarrear más tablas. Se había dispuesto la construcción de 3 palcos para no recuerdo qué objeto. Bloche dirigía la operación y nos esperaba en el otro extremo del campo donde debía realizarse el trabajo. Nosotros nos volvimos a mirarlo. Su figura se diseñaba a la distancia, firmemente erguida, con las manos a la espalda, bajo un cielo azul. Verás cómo se descompone su rostro, no bien lo encajonen, comentó otro. Sufre del hígado. Dicen que los que sufren del hígado se desfiguran enseguida. Yo iré a verlo cuando lo velen. Lo he odiado siempre, pero en un trance así, iré a verlo. ¿Lo velarán aquí o en su casa?, preguntó uno. Quizá aquí. Creo que no tiene familia en la capital. Si lo velan aquí, por un día quizá, no haremos instrucción y descansaremos. La cámara mortuoria será en la cuadra. Habrá que retirar las camas y hacer espacio para el féretro. Bloche debió notar nuestras miradas, debió ver en ellas algo extraño, algo para él inquietante y mortificante, porque vimos que se ponía ahora sumamente nervioso cuando se encontraba frente a nosotros y nos gritaba más reciamente que nunca. Buscaba encontrar nuestras miradas, pero nosotros evitábamos mirarlo de frente. Era algo horrible tener que mirar a aquel hombre y no poder mirarlo a los ojos cuando él nos miraba a su vez. Él se sentía observado por todos, vigilado por todos. Sí, a usted le hablo, gritó un día, abalanzándose hacia uno de nuestros compañeros en la fila. A usted, sí, míreme, así, de frente. ¿Qué tengo yo para que me mire así? ¿Por qué no me mira de frente en vez de espiarme? ¿Qué hay conmigo? ¿Qué es lo que hay conmigo?, gritó ya a todos nosotros. ¿Es que alguien tiene algo conmigo? Mírenme, a ver. ¿Quién es el que anda diciendo que me va a matar? ¿Quién es ese imbécil? ¿Es usted acaso? ¿Es usted acaso? Estaba ahora parado frente a Vallartes. Su furor ponía un resplandor siniestro en sus ojos. Venga, de hombre a hombre, allá en el campo, barboteó. Lo desafió. Sígame. Vallartes no se movió. Sígame, gritó Bloche arrastrándole por un brazo, y volviéndose hacia nosotros rugió casi: no se muevan de aquí, de lo contrario. Todos vimos cómo Bloche, seguido de Vallartes, se alejaba hacia el campo. Vimos después cómo desaparecían tras uno de los pabellones, y aquellos minutos durante los cuales no los vimos nos parecieron siglos. A pesar del furor de Bloche, algunos se atrevieron a ir a ver lo que pasaba. Vallartes rodó varias veces por tierra bajo los potentes golpes de Bloche, que caían sobre él como mazazos. Bloche se marchó y luego, limpiándose las manos, no volvió hacia donde nosotros estábamos. A Vallartes
lo vimos volver todo maltrecho. Supimos que Bloche estuvo hablando y discutiendo animadamente después del hecho con dos cabos y otro sargento en la puerta del detal. El suceso se comentaba ya en todo el cuartel. Entonces empezábamos a buscar a Bloche. Ahora más que nunca teníamos necesidad de mirarlo, de observarlo. Ahora más que nunca. Esterbe fue el primero que dio la noticia. Entró en la cuadra con paso apresurado, el rostro descompuesto. Ya está, dijo en un tono de consternación. Se dejó caer en una cama, inclinó el busto hacia adelante y nos miró a todos abrumado, sin contestar a las preguntas que le dirigíamos. Bloche está muerto, lo acaban de encontrar allá, en el campo, explicó al fin. Todos nos precipitamos afuera, a lo lejos, junto a la pequeña pista de equitación que había al lado de la vía del ferrocarril. Divisábamos un pequeño grupo de soldados, borrosamente aleñados, con sus uniformes verde oliva en aquella muriente tarde de agosto. Bloche estaba con el rostro vuelto casi enteramente hacia la tierra, como si quisiera beber en ella, como si hubiera tenido mucha sed en su vida y se hubiera muerto de eso. Asido a la tierra en un abrazo, los brazos extendidos y las manos aferradas al suelo. La cabeza era algo informe. Muchos golpes debieron ser necesarios para destrozarla así, tan horriblemente. El único ojo que se lograba ver a Bloche, agachándose un poco, estaba abierto y como salido de su órbita. Todos lo contemplamos en silencio, nadie habló. Recuerdo cómo unos y otros mirábamos el cuerpo de Bloche y luego nos mirábamos nosotros, como queriéndonos decir algo. Un tren pasó en ese instante por el terraplén cercano, con las luces encendidas ya. Pasó y su rumor se perdió bien pronto, y el cuerpo de Bloche allí sobre la tierra, horriblemente golpeado, en medio de un círculo cada vez más compacto y silencioso, en el justo morir de ese día a que él había alcanzado. Vimos venir después, casi a la carrera, 1, 3, 4 oficiales. Se oyeron algunas voces, algunos gritos de mando. Se nos ordenó retirarnos de allí. Y él, pensábamos, y Vallartes. Supimos que, después de buscarlo por todo el cuartel, entraron en la cantina. Él estaba de pie, apoyado de espaldas al mostrador, fumando un cigarrillo, escupiendo y continuamente, como sabía hacerlo siempre, muy tranquilo. Sus ojos de pescado miraban indiferentes y estúpidos afuera, al gran patio del cuartel ya anochecido por el recuadro de la estrecha puerta, y que cuando en esta aparecieron oficiales y suboficiales allí penetraron y se dirigieron a él. Uno de ellos con una pala con sangre y tierra que colocó casi sobre los ojos de Vallartes y lo interrogaron. Vallartes respondió: fui yo, sí. Duraba ya mucho tiempo. Y eso fue todo, en la infinita lástima por uno y otro, igualmente perdidos. A Vallartes lo vimos por última vez, camino de la calle, marchando por el ancho corredor central en medio de 4 soldados con Mauser. Esterbe vino después a pedirnos que lo ayudáramos a escribir a la hermana de Vallartes, dándole cuenta de lo sucedido y remitiéndole las cosas que Vallartes le dejó para que se las enviara a ella. Y todos nos pusimos a opinar y a escribir. Era difícil aquello. Se trataba de conseguir explicar de la manera menos dolorosa y cruel ese hecho tan terrible y materialmente tan simple de que un hombre mate a otro hombre. Ese es el cuento Ya estaba muerto de Enrique Mallea. Daniel, muchas gracias y les dejamos la invitación para la próxima semana nos acompañen en la lectura del cuento La muerta que escuchó la queja de la hermana enamorada de Marcel Schwab. Compartan este contenido con sus amigos y con todo aquel que disfrute de un buen cuento y de los muy buenos libros.